Estamos en el tercer domingo después de Epifanía. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no os jactéis de prudentes, a nadie devolváis el mal por el mal. Procurad hacer el bien no solo ante Dios, sino también ante todos los hombres. Si es posible, y en cuanto esté de vuestra parte, vivid en paz con todos los hombres. No os venguéis, queridos, mas dejad a Dios el castigo, porque está escrito: remitidme a mí la venganza. Yo haré justicia, dice el Señor. Antes, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque esto haciendo amontonarás brasas de amor, brasas sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal, sino vence al mal con la abundancia de bien. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte, siguióle mucho gentío. En esto, un leproso, acercándose, le adoraba y decía: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Y al punto quedó limpia su lepra. Y Jesús le dijo: mira que a nadie lo cuentes, mas ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Y habiendo entrado en Cafarnaúm, llegóse a él un centurión y le rogó, diciendo: Señor, tengo en casa un criado que yace paralítico y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré y le curaré. Señor, replicó el centurión, yo no soy digno de que entres en mi casa, mas dilo solo de palabra y sanará mi criado. Pues yo soy un hombre que, aunque bajo la potestad de otro, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace. Oyéndole Jesús mostró admiración, y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que no he hallado tanta fe en Israel. Yo os aseguro que muchos gentiles vendrán de oriente y de occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, mientras que los judíos, hijos del reino, serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de dientes. Y el centurión dijo: vete y hágase como has creído. Y en aquel punto sanó el criado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en este domingo tercero de Epifanía, después de Epifanía, y hemos escuchado estos dos milagros en los cuales las dos personas que se dirigieron a nuestro Señor lo hicieron con mucha fe y confianza, y fueron escuchados, ¿verdad? De estos para curar estos enfermos, ¿verdad? Así que nosotros todos somos enfermos espirituales y debemos acercarnos a Dios, a Jesús y a la Iglesia con esta confianza, ¿verdad? Con esta fe. Dios nos va a ayudar en la medida de nuestra fe. Si nosotros tenemos fe en Él y tenemos confianza, en esa medida Él nos va a ayudar. Por eso nuestro Señor muchas veces en el Evangelio dice que se haga en ti según tu fe, según tú has creído. Porque esa es realmente la medida de las gracias que Dios nos da, es la medida de nuestra fe. Y hay muchas personas que creen, pero no quieren creer demasiado porque les parece que exageran, les parece que no es así, que Dios no va a escuchar todo. Puede ser que Dios a veces no escuche exactamente lo que le pedimos, pero nos dé algo diferente, ¿verdad? Es como un niño que pide a su papá de comer, pero él quiere comer tal cosa que le hace daño, y su papá le da otra cosa, porque sabe
porque eso que le da a su hijo pues no es conveniente, o no es el momento, o no le es útil. Entonces le da otra cosa, ¿verdad? Y así Dios a veces le pedimos algo y nos da otra cosa, que es mejor para nosotros. Desgracia a aquellas personas que quieren forzar la mano de Dios, y a veces Dios concede a unas personas obstinadas algo que quieren, simplemente para que no se rebelen, para que no hagan algún pecado. Dios se los concede, por decirlo así, a regañadientes, porque no es lo que les conviene, no es lo que les sirve, no es lo que es bueno para ellos, pero Dios se los concede a veces en su ira. A veces Dios concede cosas que no quisiera dar. Así que nosotros cuando pidamos debemos pedir con aceptación. O sea, si Dios me oye, es porque es lo mejor. Si Dios no me oye, Él sabe por qué. Entonces no debemos rebelarnos o tener esos sentimientos así como de forzar la mano de Dios, porque eso no es bueno. Entonces hay que pedir siempre con confianza, sabiendo que Dios nos va a ayudar de todos modos y que no nos va a dejar. Y si no nos los quiere conceder, pues Él sabe por qué. Ciertamente hay que ser perseverantes en nuestra oración, pero hay que pedir cosas buenas, no cosas caprichosas, cosas que están mezcladas un poquito de nuestro egoísmo, nuestros caprichos, nuestra voluntad propia. Pero si no es por eso, entonces uno puede insistir, como nuestro Señor nos dijo, hay que insistir, ¿verdad? Hay que insistir mucho incluso, pero siempre con esa actitud de confianza, de resignación. Bueno, si Dios no quiere darme esto, me dará otra cosa, ¿verdad? Lo que Dios nos prometió de una manera absoluta es darnos las gracias necesarias para salvarnos. Pero ya todo lo demás está condicionado. Puede ser que Dios no lo quiera dar, puede ser que no. A veces le pedimos y sí nos los da. A veces nos da salud, nos da bienestar o nos da los medios para vivir. Pero puede ser que Él quisiera no dárnoslos y entonces hay que aceptar, ¿verdad? Generalmente sí nos los da, pero a veces Dios permite que tengamos pruebas, pero es para nuestro bien, o alguna enfermedad, o alguna dificultad. Él sabe por qué, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros hayamos hecho todo lo necesario para obtener esa gracia que necesitamos, ¿verdad? Porque a veces no rezamos suficiente, o rezamos mal, o además nuestros mismos pecados a veces hacen obstáculo a las gracias de Dios, porque no somos dignos de recibir una gracia así de fácil, ¿verdad? Después de haber hecho tantos pecados, así que no hay que pretender que Dios nos escuche como si fuéramos la Virgen María Inmaculada. Nosotros no somos inmaculados, así que es normal que tengamos que rezar más y no somos tan agradables a Dios. Nuestras oraciones no son tan agradables como las de la Virgen María, las de los santos o las personas que se comportan bien, ¿verdad? Porque si tenemos algo que reprocharnos, pues puede ser que eso ponga algún obstáculo a las oraciones, pero aún así siempre hay que confiar y perseverar, ¿verdad? Lo más sencillo es rezar toda la vida, porque hay que pedir siempre y hay que insistir, y todos los días debemos pedir por nuestras necesidades, las necesidades de las personas que amamos, las necesidades de todos los hombres, las necesidades de la Iglesia, por la tradición y por todos aquellos que tienen problemas. Dios distribuye más sus gracias en las personas que están cerca de Él por la fe. Es por eso que, por ejemplo, esos países donde no está la Iglesia Católica, donde son países paganos, donde hay pueblos que no adoran al verdadero Dios, esos países tienen más desgracias. Dios los ayuda menos porque no tienen la fe,
porque no tienen el contacto con la redención de Jesucristo, las gracias que nos vienen de la redención. Eso nos hace, nos protege, ¿verdad? Nos protege más. Es en aquellos países que están lejos de Dios donde ha habido más desgracias, no porque Dios quiera darles desgracias, sino porque están menos protegidos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo es posible que el comunismo haya hecho tantos muertos? Por ejemplo, en Rusia era un país que creía en Cristo, pero eran cismáticos, son cismáticos. Entonces no estaban tan protegidos. Tal vez Rusia no hubiera sufrido tanto si no fuera un país cismático. Está separado de la iglesia. Entonces no basta que ellos digan somos cristianos, creemos en Jesucristo, creemos en la Virgen María. No, es que hay que estar unidos a la iglesia, y ellos son cismáticos, no reconocen la autoridad del Papa. Entonces están separados. Pero la Virgen en Fátima dijo que tenía compasión de ese país y que Rusia se iba a convertir. ¿Por qué? Tal vez porque Rusia, a pesar de estar en el cisma, es un país mariano, es un país que tienen devoción a la Virgen María. Y tal vez eso les merece que Dios se compadezca de ellos. Entonces, tengamos presente que todas las gracias que Dios nos da como cristianos, nos las da por Jesucristo, por el amor a Jesucristo, por el amor a su Hijo, porque Él es el que nos cubrió con su sangre, por decirlo así, y nos dio la gracia. Y eso es lo que facilita las cosas. No es que yo porque por mis méritos, porque yo soy una persona bien, o porque esto. Sí, pues sí, pero en la medida que estás unido a Jesucristo, es en la medida que puedes merecer y que Dios te escucha, ¿verdad? Por eso no hay una persona que sea mejor escuchada que la Virgen María, porque es la que estaba más cerca de Jesucristo. Es su madre y la persona que realmente hizo lo que Jesucristo quería, y la persona que tuvo más fe es la Virgen María. Entonces es la gran intercesora, la que Dios escucha más, la que Dios ama más, ¿verdad? Entonces, cuando recemos, tengamos presente que Dios nos escucha primero en orden a nuestra salvación, no es en orden a nuestros gustos, a nuestros placeres, a nuestros caprichos. Siempre todo lo que Dios nos da es en orden a la salvación. Por eso no debemos pedir cosas solo egoístas, solo para ser felices en esta vida, sin tener en cuenta nuestra salvación. Hay personas que nunca rezan y solo rezan cuando están enfermos, o cuando tienen necesidad económica, cuando tienen un problema, o es por motivos humanos. Pero Dios no lo ve así, porque todas las cosas humanas, materiales que Dios nos da, Él nos las da siempre con este objetivo, que te sirvan para salvar tu alma, no es para otra razón. Así que realmente si tenemos hambre, si tenemos frío, podemos pedir, pero de eso está ordenado a nuestra salvación. Debemos tenerlo presente. Entonces, si solo pedimos porque queremos arreglar un problema pasajero y ya después nos olvidamos de Dios, pues no nos extrañemos que Dios no nos conceda siempre lo que pedimos. Es porque somos hijos interesados, que buscamos a Dios solo cuando es nuestro provecho, nuestro pequeño provecho, nuestro pequeño deseo, etcétera, ahí buscamos a Dios, pero no. Hay que ser hijos agradecidos, hijos verdaderos, ¿verdad? Así como un niño ama a sus papás, aun si sus papás no le dieran nada, aun si sus papás no le van a hacer un regalo, a veces sus papás no tienen algo que darle en ese momento, pero Él les muestra su amor porque son sus papás, nada más. Entonces así debe ser nuestro amor con Dios, aunque no le pidamos nada, aunque no tengamos interés por algo, debemos mostrarle que lo amamos desinteresadamente. Y no solo por lo que Él nos va a dar, la primera obligación del cristiano es amar a Dios, venerar a Dios, glorificar a Dios, y después nuestro provecho espiritual, nuestra salvación, nuestro bienestar, pues en segundo lugar.
pero debemos primero amar a Dios sobre todas las cosas, más que a nosotros mismos, porque es digno de todo amor. Entonces, si ya somos buenos hijos, pues Dios a veces nos va a dar las cosas aún sin que se las pidamos, porque ve que somos desinteresados y que buscamos su amor, porque Él es Dios, nada más. Entonces, en esta sociedad egoísta, esta sociedad impía, que ya no quieren reconocer ni la existencia de Dios, pues entonces, ¿cómo Dios va a tener cuidado de este mundo si no hay quien ni siquiera le pida? Porque hay personas que no rezan, incluso personas que dicen que son católicos, pero nunca rezan. Es que no tienen tiempo, es que no se les ocurre, no ven la utilidad, no ven la necesidad. Y entonces, ¿cómo es que este mundo continúa así? Pues si este mundo continúa así es porque Dios hizo el mundo para el bien de los elegidos. Dios no hizo el mundo para las personas que no quieren aceptarlo, Dios lo hizo para las personas que quieren aceptarlo. Y el día que nacerá el último elegido, pues ya estaremos al borde del fin del mundo, porque el mundo existe por esa razón. Cuando ya no haya ningún elegido, cuando ya no haya más personas que se van a salvar, el mundo se va a acabar, porque Dios hizo el mundo para los elegidos. No lo hizo por las personas que se van a perder. Así que si el mundo continúa es porque todavía hay esperanza, porque hay personas todavía buenas, aunque no se vean, están escondidas por ahí, hay personas que aman a Dios, que buscan a Dios, entonces es por eso que el mundo todavía existe. Pero, ¿y por qué Dios tiene consideración todavía con el mundo? ¿Por qué todavía sale el sol? ¿Por qué todavía tenemos que comer? ¿Por qué todavía hay algo bueno en este mundo? No todo es malo, pero hay algo bueno. Pues porque todavía hay gente por la cual Dios nos da todo eso, ¿verdad? Entonces, hasta los malos aprovechan de esta paciencia que Dios tiene con el mundo en razón de las personas buenas, o de las personas malas que se van a convertir, que se van a salvar, porque hay personas malas que están separadas de Dios, pero algún momento se van a convertir. Dios sabe quiénes son. No sabemos quiénes, pero Dios sabe. Entonces, las gracias que Dios derrama, incluso el bienestar material, lo que fuera, es en razón de las personas buenas que hay en el mundo, que adoran a Dios, que tienen la fe, que tienen la gracia. Es por eso, en función de eso. Pero Dios no se cuida de aquellas personas que no lo quieren servir y que se van a perder porque no quieren servir a Dios. Entonces esas personas oprimen a las personas buenas, persiguen a la iglesia, persiguen a las personas buenas y explotan los bienes de Dios que Él hizo y que están en el mundo, y se los apropian y se los quieren quedar porque se sienten posesores de aquello que es de Dios. Entonces, pero Dios tiene paciencia con esa gente, porque Él lo hace en función de aquellos que se van a salvar. No es en función de los malos. Así que los malos creen que Dios es tan bueno que hasta siendo malos Dios los va a dejar así, que Dios no va a intervenir nunca. Están errados. Incluso la paciencia que Dios tiene con ellos, pues no es tanto por ellos, por su pecado, ¿no? Entonces hay que tener claro eso, y hay que pedir por la salvación de las almas de las personas que viven en el error, que tal vez un día se van a convertir. Pidamos porque sean muchas, porque si fuera posible que fueran todas, ¿verdad? Porque Jesucristo en la cruz murió por todos. Jesucristo en la cruz murió por todos los hombres. Pero no todos se van a salvar porque no todos son fieles a la gracia. Así que en el Evangelio, por ejemplo en la consagración de la misa se dice
que Jesucristo, o sea que cuando se hace la consagración del vino, se dice que esa sangre es derramada por muchos, no por todos. Que eso ya se cambió, se quiso cambiar en la nueva misa poniendo por todos, pero no, Jesucristo, no todos van a recibir los efectos de la redención, porque no todos se van a salvar. Sabemos que se van a condenar muchos, pero ¿cuántos? No sabemos, pero se van a condenar muchos. Entonces, por eso en la consagración dice que sea derramada por muchos, no dice por todos. Aunque la intención de nuestro Señor inicial era de salvar a todos los hombres, ¿verdad? Y murió por todos, pero de hecho no todos van a recibir la salvación. Y ahí está nuestra preocupación, decir, ¿quiénes se van a salvar? ¿Cuántos se van a salvar? Pues debemos pedir por todos. Nosotros, Dios sabe quiénes, cuándo y cómo. Hay personas que dicen que hay muchos más, que muchos menos, no sabemos. También depende de los lugares, de las épocas, y ciertamente en los países que viven en el paganismo, pues hay muchas más personas que se pierden que en los países donde todavía hay algo de cristiano, porque tenemos más elementos para salvarnos, más razones para salvarnos. Entonces es más fácil salvarse en un país cristiano que en un país pagano. Las personas que nacen en una falsa religión, que falsen en un lugar donde hay vicios, hay pecados y todo, es más difícil salvarse. También depende de las épocas. Hay épocas en que, por ejemplo, en México pues había más cristianismo. Hoy México está muy descristianizado. Ya casi nadie se confiesa, muy pocas personas se acercan a Dios, muchos pierden la fe. Quiere decir que en esta época hay más personas que se pierden que en otras épocas en que había cristianismo. También depende cuando Dios nos envía almas buenas que rezan, hay más almas que se salvan, porque es la oración de la gente buena hace que muchas personas se salven más. Entonces ahí donde hay almas santas, hay más gente que se puede salvar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Dios envió santos, hubo épocas en que hubo muchos santos, pues en esa época más gente se salvaba porque esos santos fueron los que salvaron mucha gente, ¿verdad? Entonces hoy que vemos en este siglo es algo, la ausencia de santos, la ausencia de casi no, pues en el siglo XX pues sabemos que había pocos santos, muy pocos, ¿verdad? Ciertamente los hubo, pero no muchos. Pero hubo siglos en que hubo muchos santos, pues es que en esa época se salvaba más gente. No es así por casualidad que las almas se salvan, no. Debe haber algo concreto. O sea, primero nuestra pertenencia a la iglesia, después las obras que son necesarias para salvarnos y las almas consagradas que se ocupan de la salvación de las almas. Antes que había conventos de religiosas, hoy ya las religiosas ya están fuera, ya no rezan, ya no expían, no hacen expiación por los pecados. Cuando había conventos de religiosas que rezaban, o de religiosos, de almas consagradas que se dedicaban a rezar por el pueblo, por la nación, había más almas que se salvaban. Aunque no se note, pero es que no importa que la gente no lo vea, pero es que es así. Esa oración que se hace, esos méritos son eficaces. Hay frutos reales, hay que creer en eso. Dios no prometió en vano que rezáramos. Jesús no dijo en vano, rezad y obtendréis, pedid y se os abrirá. O sea, no es en vano. Ahora, ciertamente no debemos ser racionalistas y decir que yo pedí y yo quiero mañana un resultado, o sea, inmediatamente. Esa es la mentalidad moderna del hombre materialista, del hombre moderno que quiere resultados inmediatamente, resultados sensibles, resultados visibles. No es así, Dios no actúa así, ¿verdad?
pero Dios siempre escucha las oraciones, siempre, siempre. Pero no las escucha a nuestra manera, a nuestro capricho, según nuestra manera de ser. Y a veces Dios nos hace esperar, ciertamente, Dios nos hace esperar a veces, para probar nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra perseverancia. Por ejemplo, la Santa Mónica, que rezó 30 años por la conversión de su hijo, 30 años. Si fuera una persona así como moderna, como las que hoy conocemos, hubiera dicho después de un año, después de unos meses, no, es que Dios no me escucha, entonces ya no le voy a pedir. Ya, ¿para qué? Es que Dios no quiere. Entonces no es cierto. Porque las gracias de salvación son las más importantes y son las que Dios sí prometió, ¿verdad? Entonces debemos nunca desesperar de la salvación. Entonces ella perseveró 30 años y no solo obtuvo la conversión de su hijo, sino que su hijo se volvió un gran santo, uno de los más grandes santos de la iglesia. Entonces ella se santificó así, es una madre que rezaba por sus hijos. Santa Mónica es un ejemplo de madres cristianas que se santifican haciendo su deber, no solo de tener hijos, no solo darles de comer, sino de salvarlos, llevarlos al cielo con sus oraciones. Así que debemos contemplar esta importancia de la oración. No basta rezar, hay que rezar bien. Dios ve mucho la manera que pedimos las cosas, la intención, la confianza. La confianza es muy importante, ¿verdad? Siempre hay que rezar diciendo, bueno, como tú quieras, yo te lo pido, pero si tú no, como tú quieras, ¿verdad? Aceptando ya con anticipación lo que Dios va a disponer, ¿verdad? Hay casos en que, o hay veces que nosotros pedimos la gracia para una persona y esa persona rechaza la gracia, no quiere aceptar la gracia de Dios. Entonces esa gracia que esa persona no quiso aceptar, Dios se la va a dar a otra persona tal vez. Pero esa gracia no se pierde. Esa gracia no se pierde. La gracia nunca se pierde. Los méritos de nuestras buenas acciones nunca se pierden. Nuestras oraciones, lo que pedimos, siempre tienen efecto. Pero ¿cuál efecto? Pues no será forzosamente lo que pedimos. Hay que pedir cosas honestas, hay que pedir cosas que no estén mezcladas con nuestro egoísmo, nuestro amor propio. Hay que tener cuidado qué es lo que pide uno, cómo lo pide. Normalmente Dios nos ayuda y una persona buena se ve siempre que la providencia está con ella. De alguna manera sobrevive, de alguna manera sigue su vida. Y generalmente las personas que tienen una situación económica correcta, yo no digo de riqueza, pero una situación económica correcta, son gente que tiene una vida cristiana a veces buena, porque una persona que ama a Dios, que respeta los mandamientos, es una persona que trabaja, una persona honrada, entonces ella tiene una vida mejor. Y muchas veces la pobreza es fruto del vicio, del egoísmo, de la falta de confianza en Dios. Hay muchas personas muy pobres, pero son pobres porque no quieren rezar, porque Dios no las ayuda, porque no quieren cumplir sus deberes de trabajo, de honestidad, de constancia, y por eso son pobres. Así que no hay que decir que todos los pobres son pobres porque no tienen la culpa, porque es la culpa de otros, ¿no? A veces, muchas veces se ve que los pobres son los que más malgastan el dinero, apenas tienen algo y lo desperdician, y las personas que tienen es porque trabajan, porque lo cuidan, porque son diligentes y hacen sus obligaciones, y por eso Dios también las bendice. Así que pero Dios no nos ha prometido la sobreabundancia. Lo que Dios nos promete, lo que Dios nos ayuda, normalmente es tener lo necesario, no la sobreabundancia, lo necesario para vivir el día y para tener que vestir, que comer.
las necesidades normales. No hay que ser, no hay que pedir exceso de riquezas, eso no está bien, no hay que pedir eso. A veces Dios lo concede, Él sabe por qué, pero Dios da la abundancia para que tengamos un buen uso de ella. Y hay personas que en otros tiempos ya se acabaron esas familias que en otros tiempos había en México, familias muy cristianas, que eran personas de dinero, pero usaban su dinero para ayudar. Ayudaban a los pobres, ayudaban a la iglesia, o sea, no usaban ese dinero de una manera egoísta. Entonces hoy hay personas que tienen dinero, pero si es que dan limosna, pues dan poca. Todo está orientado a sus personas, a sus diversiones, a su comodidad, y no saben dar, no saben ayudar ni a los pobres, ni a los ricos, ni a la iglesia, ni a nadie. Y ese dinero, esa abundancia, cuando uno tiene de más, es que Dios nos lo dio para hacer un buen uso. Un buen uso. Y no, el buen uso no es solo uno mismo, es que hay que ayudar a los demás. Si todas las personas de dinero fueran realmente cristianas, pues los pobres serían muy ayudados y habría muchas obras de beneficencia. Hubo tiempos en que había familias muy cristianas, gente de dinero que ayudaba mucho a los pobres. Y en ese tiempo la iglesia tenía grandes obras de caridad, o sea, hospitales, orfanatos. Ciertamente eran propiedad de la iglesia, pero esas propiedades eran gracias a la ayuda de las personas que tenían dinero. Y con eso se ayudaba a mucha gente. O hay personas que iban al hospital, si no pagaban nada, eran atendidos por religiosas que no tenían salario, que no tenían sueldo, que habían regalado su vida para el bien del prójimo. Eso es caridad, o sea, darse a los demás. Y entonces el uso que hacemos de lo que Dios nos da es también una fuente de bendiciones, porque si usamos las cosas solo para nuestro gusto, nuestro egoísmo, entonces Dios no nos bendice. Y a veces las riquezas es mal signo, porque Jesús dijo que es más difícil salvarse a los ricos que a los pobres. ¿Por qué? Porque el rico tiende a complacerse demasiado en sus bienes y olvidar al prójimo. Ciertamente a veces los ricos pueden ayudar en algo, pero no pueden hacer todo, pero lo que pueden hacer, deben hacerlo, ¿verdad? O hay ricos que están al borde de la quiebra y que no pueden ayudar porque están al borde de la quiebra. Hay personas que están así en dificultad, aunque sean ricos, pero no pueden estar en problemas. Puede ser. Por eso no hay que juzgar así de fácil, que cada quien se juzgue a sí mismo y que considere delante de Dios si puede hacer algo por los demás, ¿verdad? Y en nuestra época las urgencias, la más grande urgencia es que tratemos de salvar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se está extinguiendo ya. Lo poco de sacerdotes tradicionalistas están poniéndose en crisis. Por ejemplo, la Fraternidad San Pío X está cambiando su dirección al acercamiento a Roma, a un acercamiento imprudente hacia Roma, y no solo acercamiento, sino dependencia. Aquí ya en México, ya los archivos de los sacramentos de la Fraternidad San Pío X están en la curia, y que digan que no ha habido acuerdo, que digan que no ha habido acuerdo. Entonces, entonces hoy la prioridad es, hay muchas personas que dicen, padre, usted vaya aquí, vaya allá. Hay personas, sí, es cierto que hay mucha necesidad espiritual, pero es más importante, lo que sería más importante es que hubiera vocaciones y que salvar la iglesia, porque la iglesia es más importante todavía que las personas. Y si ya se extinguen los sacerdotes, ya casi no hay, pues entonces ¿quién va a dar los sacramentos? ¿Quién va a dar? Entonces primero
primero las obras por ejemplo, de seminarios. Es más importante eso que ir a ver a fulanito, a tal persona, porque aunque tenga necesidad, es más importante que haya renovación en las nuevas vocaciones, nuevos sacerdotes. Entonces hay que pedir mucho por eso, hay que ayudar a la iglesia, porque hoy la iglesia no tiene medios. O sea, yo, por ejemplo, no tengo medios. En otros tiempos, la iglesia oficial tienen medios, hasta tienen propiedades, tienen tal vez rentas, pues, y entonces la gente piensa que el sacerdote puede hacer todo, ¿no? El sacerdote vive de lo que le dan los fieles. Esos son sus medios. Y en la tradición, pues es más difícil, porque nosotros no tenemos el reconocimiento civil, no tenemos muchas cosas. Entonces, hoy la grande urgencia, porque hay personas que me dicen, no, aquí hay me dicen que hay personas que están un poco abandonadas, por ejemplo en Estados Unidos, que quieren sacerdote, y bueno, uno podría irlo a ver, pero es más importante salvar hoy no tanto las personas como la iglesia misma, porque ya la iglesia ya está cuestionada, los sacerdotes están acabando, se necesita restaurar, crear nuevos sacerdotes. Esa es la gran prioridad, porque es el medio por el cual Jesús quiere salvar las almas. Entonces, si se acaba ese medio, pues las personas se van a quedar sin sacerdotes. O hay personas que están en una ciudad donde no hay sacerdotes y quieren que el sacerdote venga, está bien, es cierto, pero el sacerdote no puede siempre. También tiene que cuidar su salud, su edad, no sé, hay sacerdotes que no tienen la salud o que quieren tratan mal al sacerdote o que quieren dirigir al sacerdote. Entonces eso es como cerrar los ojos cuando uno está en un naufragio y tiene solo una tabla, un pedazo de madera para salvarse, una tabla, y todavía la rechazan o la tratan mal. Es una suprema presunción y es un espíritu absurdo, ¿no? Una gran tontería, porque hay pocos sacerdotes, y yo sé de algunos casos de feligreses que no ayudan al sacerdote, o lo tratan mal, o le hacen miserias. Y yo he vivido eso, o sea, lo digo para que se tome conciencia de que hay que apoyar a los sacerdotes. No es en el sentido en el sentido para que que la iglesia permanezca, siga, y porque se está reduciendo. La iglesia no puede ser destruida, no será destruida, pero puede ser reducida a un número pequeño. Y es lo que estamos viendo, cada vez son menos las personas que realmente profesan la integridad de la fe. Hay personas que tal vez en su corazón pues son católicos, pero están errados, tienen ideas modernistas porque creen que esas ideas son católicas porque se las han inculcado. Esas personas están en el error. Tal vez no están conscientes de su error, tal vez no son culpables en una cierta medida, pero esas personas no representan plenamente la iglesia. Son las personas que tienen la profesión total de la fe, que son las que representan plenamente la iglesia. Y esas personas son muy importantes porque siempre en la iglesia debe haber alguien que profese la plenitud de la fe. O que haya sacerdotes y obispos que profesen la plenitud de la fe. Cuando hay obispos que no quieren decir todo, ya no están profesando la plenitud de la fe. Se necesita que haya personas que profesen la plenitud de la fe, porque la iglesia es una sociedad visible. Debe haber siempre alguien, aunque sea pocos, y ese número de los que profesan la plenitud de la fe, pues cada vez es menor. Yo no digo que no haya otros que sean católicos, aunque no profesen tal vez por ignorancia toda la plenitud de la fe,
tal vez sigan siendo católicos, pero están en una situación bancal. Pero aquellos que profesan la fe plenamente, es necesario que haya esas personas, porque si no, la iglesia ya perdió la fe en cierta manera. Entonces, por eso que los sacerdotes, haya sacerdotes o obispos que no quieren decir todo, como ya en la Fraternidad San Pío X dicen algo pero no dicen todo, entonces ya están haciendo sombras sobre la fe de la iglesia. Pero como la fe de la iglesia es algo esencial a la vida de la iglesia, siempre debe haber alguien que profese la plenitud de la fe. Y eso, aunque sean pocos, siempre los habrá, y cada vez nos vemos en un número más reducido. Por eso digo que la gran prioridad hoy es pedir por las vocaciones, más que por la salvación de las almas. ¿Por qué? Porque las vocaciones permiten la salvación de las almas. Y si no hay vocaciones, si no hay sacerdotes, pues las almas se van a perder. Entonces hay que pedir más hoy, yo pienso, por las vocaciones, que los sacerdotes que quedan se conserven, no caigan en algún error o en algún problema, que se conserven en el buen camino. Eso es una prioridad en nuestras oraciones. Eso es el futuro. Ahora sí, yo he visto unos fieles inconscientes que no quieren, que son, según eso, tradicionalistas, pero que no quieren, que crean problemas a los pocos sacerdotes que quedan. En lugar de apoyarlos, les crean problemas. Y que no son conscientes de que hay que ayudar, ¿verdad? Como se pueda. No solo económicamente, sino también con los brazos, ¿verdad? A veces ayudar, por ejemplo, yo he tenido casos de personas que no querían hacer nada absolutamente. Si uno les pedía un favor, ayudarme para hacer esto, cuando tenía yo otra capilla, yo les pedía un favor de una ayuda para limpiar aquí o hacer aquello, y se negaban rotundamente. O sea, son personas que solo quieren ser servidas, pero no quieren servir. Y en la vida cristiana todos somos servidores. Jesucristo era servidor. Jesucristo dijo: yo no estoy aquí como el que es servido, sino como el que sirve. Así lo dijo nuestro Señor. Jesucristo se hizo servidor de nosotros, sus criaturas. Todos somos servidores, todos debemos ayudar, ¿verdad? Entonces, a esas personas que llegan a misa y que nomás se sientan y que están ahí juzgando a los demás y después desaparecen sin hacer nada, esas personas no están en el buen camino. No están en el buen camino. Ese tipo de tradicionalistas son los que han provocado las desgracias que vemos hoy en la tradición, porque son los que no hacen y no están interesados realmente en defender la tradición, la fe de la Iglesia. Así que pensemos bien en eso. Ciertamente debemos ver en nuestras oraciones primero las intenciones de Dios, y hay que saber que las intenciones de Dios siempre es lo mejor, siempre es lo más provechoso, no solo para Dios, sino para nosotros. Y a veces nosotros pedimos cosas creyendo que Dios no ve nuestro provecho, pero sí, finalmente todo lo que Dios hace por sí mismo es nuestro provecho, y lo hace también. Que todo lo que los mandamientos, los preceptos de la Iglesia, todo eso que Dios nos pide para honrarlo, todo eso es realmente para nuestro bien, nuestro mayor bien, no solo cualquier bien, sino nuestro mejor bien. Y cuando glorificamos a Dios, cuando amamos a Dios, es cuando más nos santificamos, cuando más nuestra alma crece, cuando nuestra alma se mejora más. Cuando honramos a Dios, cuando lo glorificamos. Entonces Dios no es egoísta para nada, y cuando Él quiere, es normal que Él pida el honor supremo porque Él es Dios.
es justo. Pero cuando Él nos pide hacer eso, es cuando lo hacemos nosotros, es cuando más provecho tenemos a nuestro bien personal. Ahí se ve la bondad de Dios que nunca nos olvida en realidad. Y cuando recemos y no seamos escuchados, no nos hagamos amargos y decir Dios no nos oye, Dios no me quiere, Dios... Puede ser que sea nuestra persona que pone obstáculo, nuestros pecados, nuestra indignidad, pero aún en ese caso Jesús dijo que para que si fuéramos escuchados no es necesario que seamos dignos, es necesario que tengamos fe. O sea que aún en los grandes pecadores que no merecen ser escuchados, a veces Dios los escucha porque tenían fe. Y si su fe es mayor, los escuchará más. Es que yo no soy digno, Sí, es cierto, nadie es digno, pero, y con más razón los pecadores, pero Dios no nos dijo que para escucharnos deberíamos ser siempre dignos. En parte sí, pero no siempre. A veces hay personas que hacen un acto de fe, que son grandes pecadores, pero por ese acto de fe Dios los ayuda. Hay que tener fe, hay que tener confianza. Y no basarse en todo por nuestros méritos, no. Hay veces que debemos poner los méritos de Dios de por medio, ¿verdad? Yo pido en nombre de Jesucristo. Por eso que en las oraciones de la misa siempre al final se dice, por Jesucristo nuestro Señor, etcétera, porque estamos pidiendo en nombre de Jesucristo, en nombre de los méritos de Jesucristo. Así que no debemos decir, Dios no me va a escuchar. Sí, porque es por los méritos de Jesucristo. Tengamos confianza en su ayuda siempre. Y pensemos en la finalidad por la cual estamos aquí en la tierra. La finalidad es la gloria de Dios, nuestra salvación. Todo está al servicio de eso. Y cuando Dios nos da algo, lo que fuera, lo más mínimo, es siempre en orden a nuestra salvación, siempre. Y si no vemos eso, pues no nos extrañemos que a veces Dios no nos escuche, que Dios no nos da esto, no nos da aquello, ¿verdad? Entonces, a veces Dios, hasta las enfermedades, a veces son para nuestro bien. Y pedimos, que fulanito se cure, y Dios no nos escucha. Pero Dios sabe que esa persona que se va a morir, tal vez, si tuviera salud, se perdería, se condenaría. Y si se muere ahora, se va a salvar. Entonces, es mejor así. Porque estamos aquí en esta vida para salvarnos, para ir al cielo. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero al mismo tiempo mucha confianza y decir, bueno, Dios mío, yo hago todo lo que puedo, yo rezo todo lo que puedo, lo más que puedo, y ya nomás te lo dejo a ti, ¿verdad? Tú verás. Pero yo tengo confianza, y hay que rezar así, y Dios tiene mucho cuidado de esas almas que son confiadas, ¿verdad? Más que de aquellas que rezan tanto o mucho de una manera forzada, como diciendo, Dios tienes que hacer lo que yo digo, así como yo lo digo, y eso tampoco agrada a Dios, porque no hay que forzarle la mano a Dios. Dios es bueno, pero no, Él es el que dirige, Él es el que decide, a fin de cuentas, lo que se hace, y hay que tener esa aceptación. Como la Virgen María siempre aceptó la voluntad de Dios. Ella, como iba a querer que su hijo muriera en la cruz, pero ella lo aceptó porque Dios lo había decidido así para la salvación del mundo. Pero es lo que más le podía doler a ella, ese hijo que era Dios, el mejor de los hijos. Ella lo dio a Dios porque Dios lo dispuso así. Y no es poca cosa ver a su hijo crucificado injustamente y de la manera que lo hicieron. No es poca cosa, entonces no podemos comprender, no está a nuestra altura comprender los dolores de la Virgen María, no está a nuestras posibilidades. Pero pensemos algo, lo más que podamos, y tengamos compasión por ella. Y aprendamos de su ejemplo de aceptación de la voluntad de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.